No es poco lo que se puede decir de una película escrita y dirigida por Jean-Luc Godard. Am, y en general, o sea, es una tarea imposible hablar completamente o abarcar la totalidad de una obra fílmica en una crítica, ¿no? O sea, incluso si tratamos de hablar de la película escena por escena, si tratamos como de construirla en vestuario, maquillaje, sonido, etcétera. Siempre hay, o sea, como diferentes asociaciones que se pueden hacer de una misma obra, diferentes elementos, otros que son como reducidos o ignorados completamente. Ah, y Adiós al lenguaje es una película en una extensa filmografía de un director, o sea, que en general, o sea, digo, tiene, ¿no? O sea, un estilo, o sea, tiene elementos recurrentes, otros que no, otros que desarrolla, o sea, también con el tiempo, o sea, que, etcétera, etcétera. Y a pesar de no estar de acuerdo discursivamente con lo que dice Godard en esta obra, sí es una película que de hecho no, Godard no siempre me gusta. Tendré que redescubrirlo, o sea, en algún momento también, o sea, revisitar otras de sus películas, pero definitivamente, o sea, esta es una de las películas en donde incluso si no concuerdo con lo que dice, aún así la obra me parece, o sea, tan como tan rica en cuanto a elementos formales, en cuanto a uso de elementos formales, o sea, que podemos, o sea, discutir y esto ya es como bastante extenso. Um, Uno de los puntos, o tal vez el punto principal en el que no termino, o sea, de concordar con Godard, pero presenta esta idea donde discute sobre el Estado. Y parece ser, o sea, un enfoque o un entendimiento del Estado en donde el Estado es, o sea, como separado de su población y funciona más bien, o sea, como un sinónimo de gobierno, ¿no? O sea, o como el conjunto de organismos institucionales y representantes eh, elegidos o no, o sea, que están como al mando o dirigen, ¿no? O sea, como eh, un territorio. Entonces no es, o sea, como esta otra definición, o sea, de que Estado, territorio, población, gobierno, o sea, sino que es básicamente nada más, o sea, como gobierno de un territorio sobre una población, pero como que, en fin. El caso es que también dice, o sea, como, o sea, hay una crítica, o sea, hay también, o sea, un disgusto hacia la población, hacia la gente, o los civiles, en donde dice que la gente espera, o sea, que el gobierno resuelva todos sus problemas. Y que además, o sea, el Estado hace trampa, ¿no? O sea, como de diferentes formas, o sea, como hace uso de su poder o cómo legitima su poder, o sea, digo, también una serie de oraciones que, a ver qué tan de acuerdo, o sea, podrías, es así como de, cada fotograma, si quieres, puedes así como que analizar de una película, ¿no? Pero en fin, grosso modo, también menciona que el Estado no funcionaba así, o incluso, ¿no? O sea, en esta crítica a la sociedad, o sea, no, la gente no funcionaba así en la sociedad primitiva. Y bloody hell, Godard, o sea, nunca hablamos frente a frente, pero ok, es una afirmación algo presuntuosa el hecho de decir que la gente espera que la sociedad, espera que el Estado resuelva sus problemas. O sea, también podríamos cuestionar
que gente, la mayoría de la gente, la minoría de la gente, qué sector dentro de, o sea, la totalidad de la gente, toda la gente, o sea, es lo que espera, o sea, igual como qué es el Estado, ¿no? O sea, en este caso. Entonces, si toda la gente, que no necesariamente es lo que está afirmando Godard aquí, pero si toda la gente espera que el Estado o el gobierno resuelva todo, estaría a favor, o sea, o estaría de acuerdo con decir como de la gente tendría, o sea, también que tomar agencia y resolver sus propios problemas y tendría que resolver tal. Sin embargo, o sea, también es cierto que el Estado tiene, o digo, en el Estado entendido, o sea, como gobierno, como conjunto de instituciones, etcétera, o sea, tiene la potestad de realizar acciones y tiene además diferentes mecanismos para poder llevar a cabo esas acciones que la sociedad o los civiles individuales no tienen. Entonces, o sea, no es tampoco, o sea, lo mismo decir como, o sea, si digamos un arquitecto que tiene todo, además, o sea, un equipo de trabajo, de colaboradores, se queja, o sea, de que, ay, es que la gente quiere que les construya una casa, ¿no? O sea, ¿por qué no la construyen ellos, ¿no? Y es como de, bueno, porque tú, o sea, tienes el conocimiento, tienes los contactos, tienes los materiales, o sea, y me vas a pedir a mí, o sea, como que te apoye, o sea, también como que yo haga mi parte, o sea, me vas a cobrar, yo te voy a decir, o sea, como que qué es lo que quiero, necesito, etcétera, y nos ponemos de acuerdo. O sea, pero hay una parte que te corresponde a ti y una parte que me corresponde a mí, ¿no? O sea, y tampoco no es adecuado que tú, o sea, en la posición en la que estés, en la que estás, o sea, esperes que yo construya toda mi casa, ¿no? O sea, y las instalaciones eléctricas y de fontanería y de etcétera. Entonces, en esta analogía, o sea, también diría que el gobierno tiene una serie de obligaciones que no son obligación del ciudadano. Que si yo soy arquitecto, o soy contador, o soy barrendero, o soy maestro, o soy lo que sea, yo voy a hacer, o sea, una serie de, o sea, mi trabajo es hacer otras cosas, ¿no? Y además, o sea, de mi trabajo por el que recibo una compensación monetaria, o sea, también se espera que como ciudadano cumpla, o sea, con ciertas funciones, ¿no? O sea, pagar impuestos, no romper la ley, etcétera. Cosas que además, por ejemplo, o sea, hay cosas que o sea, si el gobierno hace, es legal, si el ciudadano las hace, es ilegal. Entonces también, o sea, es como de que voy a hacer tu trabajo y si lo hago, es ilegal que yo lo haga. Si tú lo haces, es legal que tú lo hagas, porque tú dijiste que era legal si tú lo hacías y que era ilegal si yo lo hacía. Entonces, también, o sea, creo que debe de haber un entendimiento en donde, o sea, en tanto exista un gobierno, una forma institucionalizada de gobierno con representantes de una población dentro de un territorio dado, o sea, sí hay como una separación de esferas, o sea, hay una separación también de obligaciones. Entonces, si bien, o sea, como que todos, o sea, formamos parte, ¿no? O sea, como que o estamos como bajo, o sea, o sea, si bien como que es la misma constitución, por ejemplo, ¿no? O sea, que aplica para todos, el mismo sistema de leyes, el mismo, o sea, las mismas cárceles, o sea, etcétera, es como de, ok, o sea, si bien compartimos territorio y constitución y símbolos patrios y otras cosas, o sea, también sí es cierto, o sea, que hay cosas que, o sea, cierto grupo de personas han sido asignadas para resolver, o sea, o encargarse de ciertas cosas que el resto de la gente, o sea, no se va a encargar, ¿no? O sea, no te pido que, o sea, te encargues como de construir casas, porque si yo soy arquitecto, yo voy a construirlas, ¿no? Y yo tengo ese equipo o sea, pero mientras yo estoy 8, 12, 16 horas o las que sean como trabajando en esto, yo espero, o sea, que tú cumplas con tus horarios, ¿no? O sea, y que cumplas con tus obligaciones. Y no necesariamente, o sea, que trabajes 24 horas, o sea, en esto, o 12, 16 horas, o sea, pero, o sea, haz tu trabajo que te corresponde, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, también ahí siento que
hay, o sea, como que o sea, hay una discusión mucho más extensa, o sea, respecto a eso, ¿no? O sea, como que qué obligaciones le corresponden, como que a qué sector o qué ámbitos, si las cumplen, por qué las cumplen, por qué no las cumplen, por qué, o sea, si es óptimo que tengamos una institución, o sea, que deba como resolver problemas para que no los resuelva y los resuelva la gente, y entonces, o sea, digo, tal vez es como justamente la intención, o sea, como decir, no, pero pues mira, es que si tú haces como el trabajo que ellos hacen, ¿no? O sea, pues entonces ya no los necesitamos, ¿no? O sea, y que cada quien construya su casa y haga sus instalaciones eléctricas y así, o sea, pero bueno. Entonces, y eso también, o sea, es como una plática mucho, mucho más extensa. Digo, ahí ya entre también lo que dije, o sea, pudiéramos, o sea, mencionar si se cumple el hecho así de que, el Estado hace trampa, no hace trampa, en fin. Aunque también incluso, o sea, si entendemos que el Estado, o sea, también es parte de la población, ¿no? Entonces, que diga, si la población es parte del Estado, o sea, entonces diríamos como de, pues sí hace trampa, ¿no? O sea, porque la población quiere que el gobierno hace... No, pero es que ahí ya no se entiende, o sea, como de que el Estado quiere que el Estado resuelva sus problemas, pero, o sea, Godard sí hace esa separación. Entonces, bueno, en fin, y también, o sea, como más allá de decir de, bueno, a ver, o sea, ¿cómo funcionamos o cómo se supone, o sea, que hemos... que hemos acordado funcionar? Aparte de eso, o sea, también siento que hay, o sea, una sugerencia de romantización de no era así en la sociedad primitiva. Lo cual es cierto, no era así, ¿no? O sea, no había luz en la sociedad primitiva. A buscar comida, o sea, era bastante letal en la sociedad primitiva. Cosas que actualmente son crímenes y que, o sea, si bien no todo el mundo paga por los crímenes, o sea, hay gente que paga por esos crímenes, no eran, o sea, crímenes en la sociedad primitiva, ¿no? O sea, la división del trabajo, o sea, la compensación, o sea, o la ganancia, o sea, del trabajo que realizaras, o sea, cuánto te tardabas, eso, ¿no? O sea, en conseguir comida, en tener techo, en seguridad, en salud, ¿no? O sea, cuánto podíamos vivir, la calidad de vida, o sea, que podíamos, o sea, era como, o sea, siento que sí hay, o sea, como que igual, ¿no? O sea, decir que, o sea, literalmente, ¿no? O sea, lo que dice Godard es cierto. No, o sea, bueno, uno, no podemos decir, no es cierto que, o sea, bueno, si dice, no creo que fuera así, o sea, no podemos decir, eso es mentira, sí crees que era así, o sea, no. Pero si dice, no era así en la sociedad primitiva, eso es cierto, 100% cierto, o sea, así tú comparas, ¿no? O sea, 2020, 2030, con sociedad primitiva, no era igual, ¿no? Muchas diferencias. Pero, o sea, también es cierto que no nada más se ha ampliado la calidad de vida de los seres humanos, o sea, que diga, el tiempo de vida, o sea, también la calidad de vida. Hay muchos problemas, o sea, pero también, o sea, es como de, si tú quieres, o sea, vete a vivir al campo, en el bosque, ¿no? O sea, y si quieres ser, o sea, 5, 10, 15 personas, a ver a cuántos logras convencer de que eso es mejor. O sea, pero en general, la mayoría, o sea, de las personas van a concordar en que no es mejor, ¿no? O sea, la comida no va a ser mejor, la salud no va a ser mejor, la vivienda no va a ser mejor, el entretenimiento no va a ser mejor. O sea, muchas cosas no van a ser mejor. Si tú crees que van a ser mejor, o sea, pues demuéstralo, ¿no? O sea, digo, también es como de, o sea, si yo te digo que un encendedor simplifica el hecho de estar quemando, o sea, cerillos, ok, ¿no? O sea, preséntame como opción 1, opción 2 y yo decido, ¿no? O sea, o preséntame, por ejemplo, o sea, vida sin medicinas, vida con medicina. Ok, o sea, yo decido. Y hay gente también, o sea, ¿no? O sea, como que no todos decidimos lo mismo. Pero, o sea, por lo menos ahí puedes como elegir, plantear tus argumentos y va, ¿no? O sea, libre albedrío. Pero,
o lo más probable es que, o sea, la gente... Es más, históricamente, o sea, como digo, si vivir en el campo es más cercano a la vida primitiva, o sea, de lejos de la ciudad y la industria y los automóviles y, o sea, el ruido y bla, 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 o sea, mucha gente sigue mudándose, ¿no? O sea, como a la ciudad, porque es tan bueno vivir en el campo que la gente se va de ahí porque pues todo en exceso es malo, ¿no? O sea, entonces, o sea, y prefieren vivir en la ciudad, ¿no? O sea, entonces si tienes dos opciones y eliges una en lugar de la otra, o sea, podríamos decir que es que, o sea, la humanidad se muda a las ciudades porque es la peor opción, entonces, pues consistentemente elegimos lo malo, ¿no? O sea, y nos quedamos en lo malo, o sea, nadie se va al campo otra vez, bueno, en fin. Entonces, o sea, hay también ahí, o sea, como parece haber, o sea, una romantización, o sea, también como de un poco esta cuestión de lo primitivo, a partir también, o sea, de una contraposición de escenarios urbanos y escenarios naturales, o sea, hay mucho como de, digamos, o sea, bosque, plantas, árboles, y también justamente, ¿no? O sea, como caminos, edificios, autos, etcétera. Entonces, parece estar, o sea, como que un poco entre estos dos, entre estas dos grandes locaciones. Pudiéramos mencionar una tercera, o sea, pero también esa tercera está como dentro de una de estas dos. Así que, bueno, parece que hay, o sea, como que justamente, ¿no? Hay una especie de reconocimiento de funcionamos así, así está mal y no creo que así fuera en el pasado. No significa que el pasado fuera mejor, ¿no? O sea, consistentemente no hemos regresado a esa forma de vida, ¿no? Ni siquiera, digo, ok, tal vez pudiéramos contar como de, no, claro que sí, ¿no? O sea, acuérdense de los hippies, ¿no? O sea, que rechazaron vivir así eventualmente. También. Pero es una discusión muy amplia, de hecho, los hippies. Pero bueno, o sea, nada más como una anotación para retomar en el futuro. Como sea, de todos modos, también Godard tiene este diálogo en la película. O sea, uno de sus personajes tiene este diálogo. Que si bien está en el contexto de dos personajes que interactúan, ¿no? O sea, que discuten constantemente, que no siempre están de acuerdo. ¿Están de acuerdo en alguna? Bueno, uno de los personajes dice, cada uno piensa que el otro es un soñador, o algo así. Esa frase también, o esa afirmación, pudiera extenderse al ámbito de realizador-audiencia, ¿no? O sea, Godard, sí, o sea, como que en este escenario hipotético, ¿no? O sea, de que Godard, si hubiera hablado contigo, ok, ¿no? O sea, como que pues yo te muestro mis argumentos, tú me expones los tuyos, y al final, o sea, cada uno piensa que el otro es un soñador, ¿no? O sea, si eso es lo que dijo la película, o sea, también podríamos decir, o sea, como, pero el otro piensa que, o sea, cada uno piensa que el otro está equivocado, cada uno piensa que el otro transita con los ojos cerrados, ¿no? O que no ha abierto los ojos, o que no entiende todo, etc. Entonces, y es, o sea, como muy común que, pues, o sea, las personas tengamos ese egocentrismo, o sea, de crear o configurar un entendimiento de la realidad y de rechazar otros, ¿no? O sea, con los que no estamos de acuerdo. Incluso si podemos como aceptarlos de tú crees eso y lo respeto. O sea, también hay o sea, no hay una integración, o sea, como completa, ¿no? De que yo también creo esto, ¿no? O sea, es como de que, bueno, marcaré cierta distancia porque creo que esto es equivocado, ¿no? A menos que posteriormente, por las razones que sea, en algún momento dices, ok, no, o sea, yo estaba equivocado, yo creí que las cosas funcionaban así y tenían total sentido, o sea, y ahora ya no. Entonces, como ahora ya no tienen total sentido y esto otro nuevo sí tiene total sentido, entonces ahora yo creo que los de allá son los soñadores, ¿no? Pero antes yo estaba allá. Y cuando estaba allá yo creía que los de acá eran los soñadores, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay una especie de agree to disagree con ese diálogo.
Las imágenes, por cierto, o sea, también hay un uso como muy también, ah, pues interesante, o sea, de las imágenes que remiten a la pintura. Y específicamente, o sea, de hecho, o sea, la imagen o la cinematografía de la película, que en general, o sea, es bastante realista, con luz natural, o sea, y así, o sea, también hay una manipulación de la imagen para asemejarse a la pintura abstracta, o sea, cuando también hay grabaciones de como líneas y, o sea, como que aquí no estoy entendiendo exactamente, o sea, como que veo, o sea, o puntos o así, o sea, y a lo mejor sí entendemos, ¿no? O sea, lo que, pero igual, o sea, remiten a, o sea, la pintura no figurativa, no mimética, pero también al impresionismo, en algunas partes de la película, y tenemos, por ejemplo, o sea, cristales con lluvia y la imagen detrás del cristal. Y entonces, o sea, aparece, ¿no? O sea, que como si fueran brochazos, a pesar de que, pues, no, o sea, es como el agua, ¿no? O sea, las gotas de agua. Um, y también, o sea, al arte pop. O sea, en donde hay, o sea, una saturación, contrastación extrema de los colores y, y como que un resaltamiento de las formas, o sea, muy marcado, en donde tenemos, o sea, como casi literal, o sea, Andy Warhol, ¿no? O sea, o el trabajo de Andy Warhol en la pantalla. Entonces siento o sea, es también interesante cómo la película, o sea, pasa de lo realista, figurativo, mimético, o sea, como bueno, no necesariamente en ese orden, pero bueno, o sea, a lo impresionista, a lo pop y a lo abstracto, ¿no? O sea, que también ahí pudiéramos, o sea, ver un fragmento de historia de la pintura. Dentro de esta película. Y también hay una cita incluso, o sea, a Monet, me parece. Ahorita no recuerdo cuál es la frase, pero bueno, o sea, también hay como este reconocimiento incluso verbal, ¿no? O sea, de uno de los artistas, de uno de estos movimientos que he representado en la película. También en algún momento, o sea, con estos contrastes, altos contrastes, llegamos, bueno, o sea, es relativamente breve, o sea, pero llegamos a una imagen en blanco y negro y después a una imagen mucho más corta de colores saturados, que de hecho también un poco remiten ahí, o sea, al impresionismo, pero no a través de un elemento de puesta en escena, como la lluvia, sino por la forma, o sea, en la que es captada la imagen y distorsionada a partir del video digital. Um, pero algo interesante es que también incluso, por ejemplo, o sea, hay esta mano que está revolviendo pintura, o sea, o que está, no revolviendo, o sea, o sea, esta mano que sujeta un pincel que se mueve dentro de pintura negra, ¿no? O sea, y después tienes esta imagen altamente contrastada en blanco y negro, ¿no? O sea, donde virtualmente no hay grises. Y después esta otra imagen. Lo curioso, o sea, digo, aparte de hacer como una transición ahí también, o sea, o una relación con la pintura, al grado de mostrarnos pintura y pincel, es que en estas imágenes vemos lo que me parece que es el Ku Klux Klan, que tuvo un resurgimiento a principios del siglo XX y después tiene esta imagen de una marcha feminista, me parece, ¿no? O sea, que tienes como mucho morado, paliacates, etc. Y la película, o sea, pudiéramos hacer la lectura tal vez, o sea, de cómo, o sea, Godard pone estas imágenes una inmediatamente junto a la otra, para mostrar, o sea, cómo, digamos, las agitaciones del mundo en una época y las agitaciones sociales del mundo en otra. Y que
sin embargo, o sea, como que seguimos enfrentando problemáticas y nada más cambian las personas o cambian los colores, pero como que seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, no se parecen estos que están marchando acá, cabalgando incluso, a estas que están marchando acá de este lado, ¿no? O sea, sin caballos ahora. Y creo que es inadvertido el hecho de que estas dos imágenes que te muestra Godard, o sea, también plantean dos contextos en donde uno es obviamente mejor que el otro. ¿Cuál es? ¿Y por qué? O sea, eso no significa que no haya cosas que resolver o que no haya problemas o que hemos alcanzado la perfección, ya de aquí no se puede más. O sea, no es eso. Hay problemas, hay cosas que mejorar. O sea, pero la vida de hace 100 años, literal, de hace 100 años, no era mejor que la vida ahorita. La humanidad en general, o sea, a pesar de que sí podemos ver, no, pero mira estos grupos marginados, o sea, mira este sector, mira las protestas de acá, o sea, mira este problema, o sea, sí hay problemas, pero, o sea, si tú comparas la humanidad de hoy con la de hace 50 años, con la de hace 100 años, con la de hace 1000 años, con la de el antiguo Egipto, o sea, tenemos tantas más cosas, o sea, tenemos más salud, mayor expectativa de vida, mayor posibilidad de desplazamiento, de viajar por todo, algo que reyes, faraones no tenían para nada, o sea, acceso, ni podían tal vez soñar, ¿no? O sea, y nosotros, o sea, viaje redondo y demás, o sea, tal vez no todos, pero está disponible más veces en la vida de una persona clase mediera, o sea, actual, que de un faraón, o de un rey, o de un emperador, ¿no? En el pasado. Más opciones de comida, mayor conocimiento, mayor acceso al conocimiento. O sea, más tiempo libre, más entretenimiento de diferentes formas. O sea, hay tanto más que agradecer, pero la humanidad también, o sea, constantemente, en otros momentos de auge, le encanta quejarse. Le encanta a la humanidad quejarse porque es como de, las cosas están bien, pero es como, pero podrían estar mejor. Es que sí, o sea, digo, sí podrían estar mejor. O sea, también, discutiblemente, gracias a la gente que se queja inconforme, o sea, pues las cosas están mejor, ¿no? O sea, y siguen mejorando. Pero también es como, o sea, un poco, ok, ¿por qué? O sea, o sea, no debería ser necesario como ser un pesimista para poder mejorar las cosas, ¿no? O sea, como que también puedes ver que las cosas están bien y decir, bueno, o sea, pero quiero más, ¿no? O sea, o podemos tener más, o mira cómo se puede mejorar esto. Entonces, no lo sé, o sea, como que, o sea, tan solo como imagen mental o por ver la película, o sea, si comparan, qué sé yo, o sea, 1925 con 2025, o sea, ¿creen que el mundo, o sea, sí era mejor? Como, o sea, en el siglo de la Primera Guerra Mundial, próximos a la Segunda Guerra Mundial, am, no lo sé, ¿no? O sea, las muertes por polio, la gripe española, que no salió de España, bueno, o sea, no era original de España. Yo qué sé, o sea, los sistemas totalitarios que había en esa época, que aparecieron, o sea, durante ese siglo. Este, no lo sé, o sea, como la oferta de trabajo para personas negras, la oferta de trabajo, o sea, o de derechos incluso, ¿no? O sea, y acceso a lugares públicos para mujeres, para personas
negras, afrodescendientes, para la comunidad LGBT. O sea, era mejor como todo, o sea, como que todo eso, o sea, todo lo que mencioné era mejor en 1925 de lo que es en 2025. Entonces, bueno, o sea, anticonceptivos, o sea. Entonces, también esto fue antes de la segunda ola del feminismo, antes de la segunda revolución sexual, o sea, en fin, no, o sea, Godard, ¿por qué dejar de estar de negativo? Eh, Comete un sneakers, maldito sea. Me hubiera encantado la metáfora también a Godard. Hijos de la Coca-Cola. Bueno, en fin. Y también, por ejemplo, o sea, hay un... esta película, por cierto, o sea, y un poco también me encanta eso. Es una libre adaptación de Frankenstein, de Mary Shelley. Y... O sea, un poco me encanta. Es como de... Jamás en la vida me había preguntado, ¿cómo crees que Godard hubiera adaptado Frankenstein de Mary Shelley? Y pues aquí está, es esto, o sea, es adiós al lenguaje. Porque Godard, o sea, dentro de toda esta película, o sea, que además la mayor parte, o sea, ocurre como en la época actual y ves los vestuarios y demás, bueno, una anotación también para el futuro próximo, pero también hace una historia de Frankenstein donde tienes, es más, no, tienes a... No es ni siquiera Frankenstein, o sea, de hecho tienes bueno, algo que también de hecho hizo Frankenstein, o la novia de Frankenstein, tienes a Mary Shelley y Lord Byron, y están en el bosque. Y Mary Shelley está escribiendo Frankenstein, o a punto de escribir Frankenstein, ¿no? O sea, entonces, pero también está... no es la figura de Frankenstein, o sea, Frankenstein es el científico, pero la criatura, siendo que tiene, o sea, relación con estas discusiones, o sea, o esto que mencionó del Estado, también un perro que sale en la película, especialmente una parte, o sea, porque están, o sea, como que igual hablando de eso, y luego sale el perro, y es como, ven para acá, yo te controlo, o sea... parece, ¿no? O sea, también como, o sea, ligado, no nada más por el montaje, o sea, sino por el diálogo, parece también remitir a la historia de Frankenstein. Y también parece asociar a Frankenstein con la otredad. Que también, o sea, hay discusión de eso, no nada más, por ejemplo, por las imágenes del KKK y las feministas, o sea, sino también, por ejemplo, que dice que la filosofía, en la película dice que la filosofía es el acto de pensar en el otro. Y también por ahí, o sea, un diálogo donde el un personaje dice, puedo entender a otros, o bueno, de hecho, ahí, o sea, si puedes entender al otro, como que se vuelve menos otra edad, pero no, de hecho, tal vez podría ser más como la criatura si es uno mismo, porque se puede entender a otros, pero no puedo entenderme a mí. Entonces, o sea, parece que la criatura de Frankenstein tiene quizás ahí como varias asociaciones posibles o varias lecturas. En donde justamente, o sea, es como esta entidad manifestada dentro de la sociedad y que se escapa de nuestro entendimiento o nuestro control, ¿no? O sea, entonces, dependiendo también, o sea, con qué decidimos ligarlo, o sea, puede ser algo que surge de la sociedad, ¿no? O sea, pero que crece o madura lo suficiente para volverse incontrolable, ¿no? O sea, y que discutiblemente también podemos decir que nunca fue controlable
o nunca fue controlado, ¿no? O sea, que el control sobre eso, perro, otredad, uno mismo, estado, o sea, era una ilusión creer que dependía de mí, o que yo lo controlaba, o que yo lo dirigía, ¿no? O sea, como la correa del perro y decir como de ven para acá, yo te controlo. Como de bueno, digamos que sí, ¿no? O sea, pero al rato se va otra vez. Digo, no lo hace. Solamente que, o sea, el perro sigue teniendo su libre albedrío, o sea, y no necesariamente necesita de tu dirección para hacer, ¿no? O sea, como el Estado, diagonal gobierno, en fin. El aspecto tal vez más inmediatamente destacable de esta película, por cierto, es que es una película 3D. Y eso también, o sea, un poco como decir cómo adaptaría Godard a Frankenstein, es como sería una película de Godard en 3D. Y esto además también aparece en una década en donde el 3D tiene un resurgimiento. Y bueno, o sea, también el acceso a la tecnología y ya el nombre que tiene Godard, o sea, la cantidad de películas realizadas, el pedigrí, digamos, o sea, que representa, o sea, también es como, bueno, si bien tal vez en la década de los 60 pudo haber habido, o sea, algo en 3D, no habría sido como del lado del cine independiente francés, ¿no? O sea, de los kayaks du cinéma. Y me encanta que este 3D, de hecho, o sea, se siente 3D, lo percibo 3D. Y eso pudiera ser algo subjetivo, no sé qué tanto. O sea, es subjetivo también porque, bueno, o sea, depende como de cada quien los ojos, ¿no? Finalmente todo será filtrado por nuestros órganos sensoriales. Pero, o sea, es un 3D, uno de lo mundano. O sea, no es adentrarse a un mundo fantástico de ciencia ficción, no es estar en Pandora, no es navegar por los cielos sobre el lomo de un dragón, como entrenar a tu dragón. Y ni siquiera es, o sea, como que esta realidad algo hiperbolizada de el inicio del siglo XX, de la invención de Hugo Cabré, ¿no? O sea, de años 20, años 30. Años 30 me parece, o sea, pero el caso es que, o sea, no es igual así como que la magia del cine, bla, 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 o sea, como que dentro de la narrativa, dentro de una narrativa, sino que es ver un auto, es ver a alguien con un libro, una silla que está por allá, o sea, es lo más como visualmente aburrido del mundo que puedas ver, tal vez, o sea, como en la inmediatez, pero es realizada de manera 3D. Hay una profundidad de campo que me parece, o sea, excelentemente bien utilizado. Y no es, o sea, porque sea Godard, sino porque, o sea, en un nivel técnico siento que el 3D muchas veces no era, o no lo sentí yo 3D, no lo percibí yo 3D, no percibí 3D Alicia en el País de las Maravillas, no percibí 3D Coraline, no percibí 3D, o sea, cualquier otra obra que en muchas ocasiones no eran filmadas en 3D, eran convertidas. También ahí hay una discusión técnica de qué diferencias hay entre como que una metodología y otra, ¿no? Un resultado y otro. Pero, o sea, Godard no tiene nada más, o sea, como los subtítulos en 3D. A veces los subtítulos ni siquiera son, o sea, lo que está como que más adelante en el 3D. O sea, hay veces que son, o sea, un plano perspectivo intermedio. Y puede tener hasta 3 o 4. Y podemos ver justamente, o sea, lo que se desplaza en el fondo y una mano, un libro, o sea, como en un plano y luego una silla después, o sea, y los subtítulos en medio de esos dos, o sea, entonces hay este movimiento, hay esta profundidad, o sea, y no es como para revelar eso, ¿no? O sea, como que lo extraordinario de este mundo, o sea, pero sí es también como puedes hacerlo cotidiano, que se sienta, o sea, como más
materialmente presente, ¿no? En una obra cinematográfica. Como decir, pues no necesitamos ser las grandes producciones, efectos visuales, CGI, etcétera, o sea, sino esto, ¿no? O sea, aquí, y aquí esto es 3D, o sea, y lo hacemos 3D. Entonces, también, o sea, siento que hay una propuesta interesante, o sea, de manejar el 3D así, de verlo como en ese contexto, ¿no? O sea, como que no todos tenemos que ser o querer ser mini espías 3D, ¿no? O sea, como que también se puede la cotidianidad, o sea, el día a día. Entonces, siento que está bastante bien. Y aparte, o sea, un uso, o sea, que además de esto, o sea, jamás en la vida lo he visto en otra película, o sea, un recurso extremadamente inexplorado, o sea, es tener la imagen en 3D, dos personajes hablan. Bueno, realmente, o sea, esa parte puede estar o no estar, pero la cámara, una cámara se desplaza y la otra se queda fija. Y después regresamos. 3D. Pero en esa separación, una cámara muestra una cosa, otra muestra otra, y con los lentes 3D, si cierras un ojo, ves una película y cierras el otro y ves otra. Y eso, o sea, también vuelve, o sea, agrega, o sea, como el revisionado, o sea, genera también como otras expectativas y otras posibilidades de revisionado, ¿no? O sea, el hecho de decir, ok, ahora voy a ver nada más con este ojo, ahora con los dos, ahora, o sea, voy a interrumpir, etcétera. Entonces, y eso, o sea, me parece también, o sea, como extraordinario. O sea, no es... solo lo hace 2 veces en toda la película. Pero es como, ¿por qué nadie más? ¿No? O sea, nadie más lo ha hecho, nadie más lo ha repetido. Hasta donde yo sé. Tal vez en el futuro, cuando el 3D sea todavía más accesible de lo que era en los 2010, más accesible de lo que era a mediados del siglo XX, o sea, pudiera haber, ¿no? O sea, otros juegos que involucren el 3D, que tal vez también, o sea, ahorita no estamos discutiendo, no se nos ocurren, ¿no? Pero wow, o sea, siento que eso fue también así como... Y tienes esos personajes y están hablando, o sea, y se separan, o sea, y habría que ver, ¿no? O sea, como que, bueno, ¿qué dimensión discursiva también podemos asociar en esto? Si los personajes están de acuerdo, en desacuerdo, o sea, si podemos relacionar, o sea, la cámara de una película y el montaje a la emotividad, por ejemplo, o al significado de una secuencia. O sea, decir, es que estos personajes, o sea, están separados, ¿no? Emocionalmente. Por eso los vemos en close-ups, por decir algo. Pero en el momento en el que conectan, long shot. Los dos en un mismo encuadre. Por decir algo. No que eso aquí, pero... Y entonces, si tenemos un 3D que los separa y luego los reintegra y luego otra vez, o sea... ¿Qué lectura hay ahí, no? O puede haber ahí. Y también creo que... Ok, mucho 3D. Esto también, o sea, es un reconocimiento, o sea, como de también como de la... Creo de la manufactura o la realización cinematográfica dentro de la obra cinematográfica. Algo que, o sea, hemos visto en Godard alguna otra ocasión. Porque no es nada más el 3D, es también, o sea, de hecho, por lo menos, o sea, podemos mencionar que hay una sombra de una grúa eventualmente y la sombra se desplaza para alejarse, que diga, bueno, o sea, la cámara se desplaza para alejarse de la sombra, vemos que la sombra se mueve, o sea, también en concordancia, pero dejamos de verla eventualmente, sale del encuadre. Y aún así, o sea, en lugar de invisibilizarla,
o decir como de que no vayas a notar la grúa, o no pienses que estás, o sea, como ahorita viendo a través de una grúa, o gracias a una grúa, ¿no? O sea, sino que señalamos, ¿no? O sea, que estamos utilizando este recurso. Entonces, bueno, o sea, ahí también, o sea, hay como que parte de eso. Y también podemos mencionar, o sea, los diferentes tipos de cámara que utiliza Godard en esta película. O sea, porque también, o sea, no puedo decir como de manera tan técnica, o sea, como que utiliza esto y esto y esto. O sea, pero parece que es, o sea, como entre celuloide y digital. Y un digital además, o sea, como muy casero, ¿no? O sea, no es el digital 4K, 8K, ¿no? O sea, o los que haya actualmente. Sino que es justamente, ¿no? O sea, como que de un digital, o sea, que funciona como que adecuadamente bien, puedes reconocer, o sea, como lo que hay en la imagen, y demás, pero, y te da la imagen a color, y así, pero, pues, o sea, no, igual te hace consciente, ¿no? O sea, como que qué estás viendo a través de, como de qué recurso, ¿no? Entonces, aprox. Um, También, por ejemplo, incluso, o sea, podríamos mencionar la música, que hay más cosas que decir de eso después, pero porque la música, o sea, tal vez no es necesariamente mi uso favorito, o como lo más creativo que he visto musicalmente en el cine de Godard, pero, o sea, la música se interrumpe, ¿no? O sea, de manera abrupta. Y eso también, o sea, es algo que o sea, nos hace conscientes de, o sea, cómo, o sea, si tiene, o sea, como un crescendo, la música puede, o sea, como que introducirse de manera natural, o sea, o más inadvertida, más bien. Y también puede, o sea, podemos hacernos conscientes, ¿no? O sea, como de la introducción, o sea, o desaparición de una pieza musical, pero justamente el hecho de que sea tan inmediato el cambio, eh, o sea, también, o sea, nos remite como que a la forma en la que está construida y editada. O sea, ya no nada más como, no solo nos volvemos conscientes del proceso de producción, de filmación de una película, o sea, sino también de su postproducción, ¿no? ¿Dónde se coloca la música? ¿En qué momento se quita? Um, Además de algunos usos laterales que de repente, o sea, también sobresalen, ¿no? O sea, como que, ok, estaba escuchando tal vez la música aquí y luego aparece acá, ¿no? O sea, y entonces aumenta o al revés, ¿no? O sea, o la quitas. Y entonces es como de, ok. O sea, como que no me di cuenta que estaba escuchando la música con al menos dos bocinas. Ahora es nada más una, ¿no? De este lado. Entonces, también, o sea, está esa parte. Hay también una afirmación, o sea, de discursiva de Godard con la que no estoy de acuerdo. Y bueno, también es como una decepción tal vez generacional. eh, Porque dice, ya no vemos al interior. La sociedad en general, o sea, o sea, como que en la sociedad en general, ni en el arte en particular. Entonces, no. Mm. Ya no vemos al interior, la sociedad en general, ni el arte en particular. O decía entretenimiento, no, arte. Entonces, yo diría que pues es lo contrario, ¿no? No sé. O sea, igual, podríamos incluso, ¿no? O sea, remitirnos tan atrás como la sociedad primitiva, así de, ¿tú crees que veían al interior? ¿No? ¿Qué tan al interior? O sea, todo lo que ya se discutió, ahí ellos ya lo tenían, o sea, como ya, iban de regreso incluso, ¿no? O sea, de todas estas ideas. Entonces,
o no sé si nos está comparando a lo mejor, o sea, eurocéntricamente con la antigua Grecia, tal vez, y los filósofos de esa época, y como de, ay, ¿por qué la gente ya no? O sea, porque diría, es que de hecho, o sea, como que justamente, o sea, creo que sí hay una discusión, justamente, o sea, de mirar, o sea, al interior en cuanto a ideas, en cuanto a, planteamientos históricos, o entendimientos, o sea, de la realidad y si son correctos, si deberían seguir, eh, o sea, como tomándose en cuenta, si deberían retomarse otros, si debería haber nuevos, o sea, ¿por qué? Entonces, sí, siento que eso, o sea, bueno o malo, o sea, pésimos resultados si tú quieres, pero, o sea, eso es consecuencia de que pues la gente pues como que está viendo el interior, ¿no? A lo mejor deberías decir como de, no, pues no mires el interior, o sea, mira el exterior, mira la evidencia, o mira los problemas que hay aquí, o sea, como que no pienses en que, o sea, si la pop es mujer o así, ¿no? O sea, como que mejor piensa, pues yo qué sé, ¿no? O sea, conseguir un trabajo, lo que sea. Eso estuvo muy boomer, pero bueno. El punto es que, o sea, digo, se pueden hacer las dos cosas. Y no es que una carezca de, como de valor, o sea, o que debería negarse completamente o erradicar de la sociedad permanentemente. O sea, digo, igual como los pensamientos, o sea, son, creo, algo bueno. O sea, las inquietudes, las dudas, las imaginaciones, o sea, entonces, pero eso, ¿no? O sea, digo, algo como eso que mencioné, o sea, eso es no ver al interior, o sea, porque siento que eso es como de que, pues sí, o sea, es pensar, o sea, y es plantearlo y replantearlo, o sea, y luego discutirlo, ¿no? Y a ver, ¿tú qué crees? O sea, y crear nuevos términos, y, o sea, digo, eventualmente, ¿no? O sea, como que las cosas se exteriorizan, pero sí hay, o sea, como que un mecanismo interior, ¿no? O sea, o una vida interior, como que justamente, o sea, tiene como que estas agitaciones. Entonces, digo, a lo mejor, pues no era suficiente para Godard, ¿no? O sea, o para él, o sea, como que todo existía en el exterior y nunca en el interior, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, yo diría que, bueno, o sea, sí, ¿no? O sea, como que en la sociedad, o sea, definitivamente sí ve al interior, este, am, y el arte, pues igual, o sea, diría que no es nada más esta película, ¿no? O sea, justamente creo que el cine tiene, bueno, ok, o sea, ahí estaría hablando del cine, o sea, habría que plantear como si en otras artes o en qué artes, pero creo que justamente, sí hay un momento, o sea, en el arte en donde se da, o hay, o sea, hay películas, o sea, que creo que miran en el interior, ah, en cuanto a que son como meta referenciales, ¿no? O sea, películas que hablan sobre hacer películas, películas que dirigen su atención a mover de manera brusca una cámara, ¿no? O sea, para reajustarse. Y, y en lugar de repetir, o sea, la secuencia, pues, o sea, la dejamos así porque queremos que la gente mire al interior o piense, ¿no? O sea, como de que estás viendo una película o una película con un iPhone donde la imagen se tiene que ajustar y así se queda en el montaje, ¿no? O sea, a pesar de que ese ajuste es presumiblemente automático o incluso en comedias, ¿no? O sea, cosas igual, o sea, como el uso del sonido, o sea, o de a lo mejor el texto en pantalla, o sea, algo como Scott Pilgrim, ¿no? O sea, o algo como Deadpool, o sea, donde el personaje agarra la cámara, ¿no? O sea, y la dirige, o sea, o es como de que, o sea, volteate para allá, o agarra el boom, y dice, o sea, no necesariamente, o sea, esos ejemplos son ejemplos del cine, viendo al interior del cine, pero tal vez podríamos, o sea, catalogarlos como tal. Además, o sea, de pues diferentes películas que pudiéramos también decir, o sea, que tienen estos planteamientos filosóficos, existenciales,
cosmogónicos, ¿no? O sea, o cósmicos, sobre, normalmente, o sea, como que sobre la humanidad, la identidad, el amor, la memoria, o sea, ¿qué es ver al interior? O sea, también, y ya ahí también como que a ver si sí o no, o sea, o arma un caso, ¿no? También eso pudiera ser, ¿no? Como de no vemos al interior porque falta esto, no se hace esto, sí se hace esto. O sea, entonces, bueno, o sea, y por supuesto está también como el mismo Godard, o sea, pero no es el único ejemplo, o sea, a ver, o sea, si se te ocurre como que un cine que mira al interior, o sea, pues no es como que Godard y ya, ¿no? O sea, o ni siquiera Godard, o sea, entonces, bueno, pero de nuevo, dependiendo de la definición inexistente, tal vez sin ninguna película, ¿no? Entonces, bueno. Um, También, por ejemplo, hay un uso, o sea, de cuerpos desnudos en la película, de dos cuerpos desnudos totalmente y no mostrados necesariamente de manera total, ¿no? O sea, como que sabemos que están completamente derropados, pero el encuadre, o sea, y su desplazamiento es como que lo que dirige, ¿no? O sea, la mirada a qué parte del cuerpo, o sea, nos enfocamos. Creo ahí también, o sea, una discusión interesante, o sea, sobre um, la significación del cuerpo desnudo en este caso, ¿no? O sea, que son dos personajes que están en su casa, que hablan, o sea, también como, pues, de temas, pues, o sea, relativamente, eh, no sé si, o sea, como que difíciles, personales, o sea, pero digo, es a lo mejor, o sea, como más allá de un small talk. Entonces, de cosas o importantes o cercanas para él, o sea, pero bueno, de relativa importancia, digamos. Este, También, o sea, pudiéramos hacer una lectura ahí, ¿no? O sea, como que si son personajes desprovistos, o sea, de cualquier interferencia entre ellos dos, ¿no? O sea, o sea, no hay nada que los escude, no hay nada que los arrope, más que sus ideas, ¿no? O sea, que están planteadas, etcétera. Pero también, o sea, creo que hay ahí, o sea, una discusión sobre, por ejemplo, si hay erotización o sexualización o cosificación de los cuerpos, o si hay desexualización, deserotización, ¿no? O sea, también como en qué grado. Algo interesante, por ejemplo, es que es que el cuerpo femenino desnudo dentro de la película es tradicionalmente atractivo, delgada, joven, etcétera, por lo menos esos dos, blanca, los dos son blancos, pero, o sea, el cuerpo masculino es un cuerpo más maduro, con sobrepeso, o sea, un rostro arrugado. Entonces, o sea, como que, bueno, ¿qué características tienen? O sea, en qué se asemejan, en qué se diferencian. Que, o sea, que nos den también, o sea, como que parámetros de interpretación diferente, ¿no? O sea, además, por ejemplo, o sea, del hecho de si mostramos, por ejemplo, o sea, podemos decir, o sea, que estos cuerpos también, o sea, son deserotizados o desexualizados en la medida en que hay sonidos de flatulencias mientras los vemos. Y entonces, o sea, eso puede intensificar, de hecho, o sea, como el arousal o el deseo sexual, o sea, de ciertos espectadores. Y que diga, sí, o sea, más de eso, ¿no? O sea, pero también para otro grupo, o sea, pues podría ser como, esto resta, ¿no? O sea, y eso también es interesante, o sea, como un mismo elemento en la misma obra, o sea, pudiera tener, o sea, como que diferentes efectos, ¿no? Dependiendo de quién observa. Pero también, y no nada más, o sea, de flatulencias, también de excremento, y pláticas de excremento. Y es curioso, o sea, por ejemplo, cómo vemos al cuerpo masculino entre estos sonidos y estas pláticas
sentado en una taza de baño, completamente desnudo. Pero la mujer llega de pie, de espaldas, o sea, y ella no la pone como en esta posición, con estos sonidos. Entonces, ahí también hay, o sea, como, o sea, se puede considerar, o sea, cómo presenta Godard en esta película a este personaje masculino y al femenino. Porque el femenino no puede estar en la taza, porque no puede estar acompañada de estos sonidos, o porque no lo está. No, a lo mejor sí puede, pero nunca lo hace, entonces pues nunca pudo, ¿no? Entonces siento que ahí hay también, o sea, como discusiones, pues para rato. También en estas pláticas de eses, también menciona Godard, quiero el lenguaje más pobre. Y eso creo que también pudiera tomarse con cierto humor, quizás, el hecho de que estamos hablando como de todos estos temas y que el Estado y Frankenstein y si la creación y que si opera de manera como ajena a nuestros deseos, a nuestro control, y si la pintura, y si Monet, y si lo que sea. Pero también, o sea, como que, pues, flatulencias, ¿no? O sea, entonces, y toilet humor, de alguna manera. Si esto, o sea, también pudiera considerarse, o sea, como cierta burla a su propio cine o la intelectualización del cine o de cierto tipo de películas, ¿no? O sea, como que, bueno, pero si hablamos de eso, o sea, pero también podemos mencionar, o sea, este tipo de cosas. Si esto, o sea, lo está empobreciendo, o sea, a pesar de que, bueno, o sea, o sea, como que cualquier elemento que introduzcas, o sea, es un elemento sumatorio. Bueno, tal vez hay también discusión de eso, ¿no? Pero bueno, pero el hecho de decir, o sea, como que quiero el lenguaje más pobre, también creo que es, o sea, interesante que diga eso, o sea, en esta película, en donde hay diferentes como, o sea, podemos aludir, o sea, a diferentes formas de expresión, ¿no? O sea, el lenguaje es esta capacidad de poder entender o poder expresarte o poder comunicar y hacerte entender, ¿no? Espera, de poder... O sea, el lenguaje es la capacidad de poder entender y hacerte entender. De poder comunicarte y entender la comunicación, de poder expresarte y entender formas de expresión. Entonces, conjunta elementos biológicos, fisiológicos, o sea, como cuerdas vocales, pulmones, lengua, también, o sea, como factores neurológicos, motrices, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, la expresión, o sea, también ya codificada como del lenguaje o de esa capacidad, o sea, pues son los sistemas de códigos específicos, o sea, como el español, el francés, el inglés, etcétera. Entonces, si hablamos, o sea, como que no es, es tal vez paradójico o irónico hablar de un lenguaje más pobre, también, o sea, en una película que se llama Adiós al lenguaje, que pudiera ser también como una carta de despedida al lenguaje, en donde tenemos, o sea, justo formas de expresión pictóricas, cinematográficas, sonoras, o sea, escrita, o sea, palabra hablada, palabra escrita, porque también dice así como la métaphore y adieu, y, o sea, demás.
Y musicales también, cómo se interrumpen, géneros diferentes que aparecen. Eh, Incluso, ¿no? O sea, digo, ya si nos vamos, o sea, o sea, también la literatura, por ejemplo, o sea, como con la incorporación de Frankenstein, o sea, pero también incluso, ¿no? O sea, si quieres el vestuario, si quieres el maquillaje, si quieres los peinados, o sea. Entonces, digo, si todos esos son formas de expresión, ¿no? La gesticulación, el volumen de la voz, el timbre, todo lo demás que no estoy mencionando, ¿no? Que también está en la película. El mismo 3D, ¿no? Igual, o sea, así que... justo eso, o sea, también como que un poco... o sea, como que el tratar de meternos, o sea, como que la mayor cantidad así de que, bueno, nos vamos a despedir de todos estos o nos estamos despidiendo de todos estos, ¿no? Um, sí pudiera ser posible, o sea, como de llamar de todos estos lenguajes, ¿no? O sea, eh, pero discutible, por lo menos. Bueno, incorrecto si las llamáramos lenguas. Pero también, no sé si mencionar esto. ¿Alguien me aclara, o sea, si hay la cabeza de un perro en llamas? Esto es algo que también tiene que ver, creo, con la cuestión de la naturaleza, o sea, y estos paisajes verdes, pero también, o sea, el fuego, que también es naturaleza, o sea, pero que, digo, si es el perro, uno, o sea, como de, gracias Godard, o sea, no había visto eso el día de hoy. Pero otro también, o sea, creo que parece asemejarse a esta perspectiva que yo considero pesimista, en donde se relaciona, ¿no? O sea, con esta como que destrucción. Pues tal vez incluso destrucción de Frankenstein, o sea, si tomamos el perro como Frankenstein, o sea, y el yo te controlo, o sea, ven para acá, es como, bueno, a lo mejor o sea, cuando no se puede controlar, o sea, solo queda destruirlo, ¿no? Pero también, o sea, creo que pudiera tener, o sea, esta parte estamos destruyendo cosas tan bellas y naturales y y pues también podemos clonar, pero bueno, o sea, ahí no nos vamos a meter en esa plática todavía. Y justo, o sea, también menciona, dice, hoy todos tienen miedo, por ahí alguien dice. Y es muy... O sea, podemos conceder que es cierto, ¿no? O sea, cuestionable, pero va. O sea, cabe la posibilidad de que sí. Hoy todos tienen miedo. No estamos haciendo un censo, no estamos entrevistando. Es una afirmación, o sea, también algo como tramposa en ese sentido, pero por lo menos está como la posibilidad, ¿no? O sea, de que sí, va, hoy todos tienen miedo. Además, o sea, porque bueno, hoy la gente tiene, o sea, muchas formas de expresarlo, ¿no? O sea, en comparación a a la Edad Media, o sea, que 90% por lo menos de la población no sabía ni leer ni escribir, pues también, o sea, es como solo quedaba a lo mejor que se lo dijera algún vecino y pues ya de ahí quien más se enteró, ¿no? Pero sí, o sea, sí. Mm, Pues bueno, o sea, remito a mi afirmación de qué tan bien estamos. O sea, en palabras, o sea, de college humor. O sea, I'm sure now has its problems, but it's just objectively better. Y de nuevo, o sea, como que minutos antes, lo que ya. O sea, sí la gente le gusta como ser pesimista y hay razones también, o sea, muy legítimas para tener miedo. Y también depende, ¿no? O sea, como el contexto, no es lo mismo decir, o sea, igual, o sea, no es lo mismo decir que tienes miedo en una mansión que decir que tienes miedo en la calle, ¿no? De noche, en la madrugada, en Ciudad de México o en Macedonia. O sea,
diferentes contextos, ¿no? O sea, como que también tendrás más miedo en un lugar que en otro, o sea, o en o en Ucrania, o en Palestina, ok, ¿no? O sea, no significa que sea inválido sentir miedo, o que no haya razones muy reales, muy materiales, o sea, de por qué tener miedo. Sin embargo, o sea, también es como, no sé, o sea, cuando hablamos de manera, o sea, como global, histórica, evolutiva, o sea, digo, si decimos que hoy todos tienen miedo, es como de, ¿tú crees que la sociedad primitiva no tenía miedo? O sea, ¿no tenía más miedo? ¿No había más razones para tener miedo? O sea, o estábamos así ya súper felices, como de, güey, esto es el paraíso, aquí nada malo pasa, ¿no? No hay de qué preocuparse. O sea, digo, yo no quiero vivir así, ¿no? Pero a lo mejor Godard sí. Y lo quiso tanto que pues no lo hizo. Pero bueno, o sea, nunca vivió como en el libro de la selva, hasta donde yo sé. Bueno, el libro de la selva de Disney. Y también una cosa que debo remarcar, o sea, es que a pesar de tanto, o sea, que hay de la película y que tanto, o sea, creo que también es bueno, de tanto que podemos leer, o sea, o tanto de lo que yo pude leer, o sea, de la copia que vi, también debo decir que hubo partes no subtituladas. La película está hablada en francés, está hablada en inglés también, y la parte en inglés no había problema, sin subtítulos, pero hubo ciertas frases en francés que no tenían subtítulos. Y eso, especialmente en esta película, con este título, me parece, o sea, también digno de reflexionar. O sea, eh, cómo una obra puede variar su significado dependiendo justamente, o sea, de una traducción, ¿no? O sea, si queremos verlo así, de una buena traducción o una mala traducción, ¿no? Y tal vez por eso, o sea, odias a Dostoyevsky, ¿no? O sea, porque, güey, ¿qué es esto que acabo de leer? Y a lo mejor no es completamente, o sea, una cuestión de qué dijo el autor, sino de cómo interpretaron lo que dijo el autor, cómo lo tradujeron. Eh, a veces, por ejemplo, o sea, qué metáforas se pierden o qué dobles sentidos, ¿no? O sea, no en un sentido como peyorativo, o sea, o vulgar, sino decir, bueno, esto se puede entender así, pero también así, ¿no? O sea, y a lo mejor de una tercera forma o lo que sea, pero, o sea, el punto de eso, ¿no? O sea, de que cuánto se puede perder también, o sea, por ciertas limitaciones lingüísticas. Y uno, o sea, tiene que ver también eso, ¿no? O sea, con el escucha de un diálogo, pero la no lectura visual de bueno, o sea, este, de ese diálogo, ¿no? O sea, como de, pues sí lo escuché, pero como no lo leí, no lo entiendo, ¿no? O sea, necesito escucharlo en mi mente, en este otro idioma, para poder saber qué dijeron. Entonces, no es necesariamente, o sea, como que ya no le entendía la película como por esta circunstancia. Hay mucho, o sea, que creo que está ahí, pero también, o sea, es curioso, bueno, cuánto se pudo agregar, modificar, o sea, a partir de, pues, estos vacíos, ¿no? O sea, eh, y también, bueno, otra cosa, o sea, que mencionar, por cierto, es que un poco me da gusto como en esta película tan avanzada en la filmografía de Godard, pone a sus personajes con trench coats y fedora hats. Y es como, o sea, todavía, o sea, como de nos gusta el cine negro y todavía nos gusta Humphrey Bogart y todos ellos.
Am, y el film noir, o sea, es un género cinematográfico que adquiere su nombre en Francia, pero se produce en Estados Unidos. Entonces, como que también hay una relación ahí, como romántica, no sé, de Francia a Estados Unidos. Am, y justamente, o sea, pues ya es un elemento presente en Godard, el film noir, en otras de sus producciones, ¿no? O sea, y además en el primer Godard, o sea, eh, ¿cómo se llama? Bueno, en Breathless, en esa película, o sea, justamente, ¿no? O sea, que parodia y que tiene, o sea, como que su propio arquetipo, ¿no? O sea, de Bogart y demás, o sea, y aquí, o sea, un poco recupera esos elementos, o sea, por la forma en la que se visten en momentos, estos dos personajes principales. Y además, también, o sea, o sea, hay una pantalla, una televisión que emite estas imágenes de lo que parecen ser por lo menos dos películas, una en blanco y negro, otra a color, y que quisiera saber, o sea, también cuáles son, ¿no? O sea, para este video no lo investigué, pero... Y tal vez simplemente me dedique a ver más películas hasta encontrarlas, o sea, y en otro momento las reconoceré, tal vez como de, esa película, esa, obviamente, ¿no? Pero bueno, en estos momentos, o sea, no sé, pero, o sea, lo más que puedo como ver o decir es que Godard está haciendo dialogar como estos tipos de cine que normalmente se ven, o sea, como separados, o sea, cine clásico, cine moderno, y cine tradicional, cine experimental, justamente, o sea, como que su película, ¿no? O sea, moderna eh, y experimental, pero que reconoce, o sea, como la existencia dentro de un mismo encuadre, o sea, a este cine clásico tradicional. Y además, en una de estas secuencias justo tienes a un personaje masculino y un personaje femenino que están interactuando, ¿no? Y como que frente a frente, y parece que hay cierta tensión romántica que parece espejear a los, pues a los personajes de esta película también, ¿no? Y que también, o sea, llega a ver eso, ¿no? O sea, como que de esta tensión, este deseo, eh, esta fisicalidad, ¿no? O sea, interacción de cuerpos. Um, pero bueno, o sea, ya así como en un nivel más específico, o sea, quién sabe, porque ahorita no puedo decir que se trata de esto la película, entonces es... Eh, y... ¿A qué creen que se refiera? Adiós al lenguaje. No es su última producción, no es su última obra. Pensaba que lo sería y después se retractó, cambió de parecer. O porque, digo, también en parte, o sea, digo, el cine experimental existe desde antes de Godard. Y el lenguaje, o sea, como tal, además, o sea, bueno, el lenguaje cinematográfico específicamente, tuvo que configurarse, o sea, a través de, pues, la práctica, o sea, y los años. Ver, o sea, como qué prácticas se mantenían, cuáles se desechaban, eh, cuáles se replanteaban, cuáles se iban adhiriendo, o sea... Entonces, bueno, específicamente, o sea, el adiós al lenguaje, no estoy totalmente seguro, ni siquiera dentro del cine de Godard, o sea, porque no es como que Godard siempre fuera narrativo y de repente con esta película ya no lo es, ¿no? O sea, o sea, podemos ver, o sea, también como que muchos
de estos juegos, ¿no? O sea, plásticos en otras de sus películas, o sea, entonces, ¿por qué este es a Dios? O sea, ¿por qué este sería a Dios? A pesar de tantas identificaciones o tantas construcciones de significado relativamente individuales en su conjunto, aún lo tengo que pensar.